Tejedora de vida, hilando relatos que nacen del cuerpo, el alma y memoria. Soy Lina Parpen y te invito a escuchar con el corazón abierto. En el episodio de hoy hablaremos... Cuando éramos niños la gente pensaba que éramos gitanos porque se notaba que éramos como una familia diferente. Mi papá era un pintor loco, entonces ya yo fui criada fuera de los, de los límites de lo convencional. Creo que cada hijo nos lleva a una evolución completamente distinta, con el que cada uno te va poniendo distintos retos y distintas pruebas que van hacia tu evolución. Definitivamente creo que maternar es la función altruista más grande que podemos hacer porque es la entrega total desde el inicio de la vida, desde que la estamos tejiendo con nuestra sangre. Me entregué a las contracciones y cada vez que venía una me imaginaba que yo me sumergía como si fuera una ola de mar y el cuerpo hizo lo suyo. Me imaginaba también el cuerpo abriéndose como una flor y que cada contracción permitía que un pétalo se abriera más. Bienvenidas a Tejedora de Vida, un espacio donde el cuerpo, la mujer, el alma y la verdad se entrelazan en relatos vivos. Hoy nos visita una mujer que vive, respira y encarna lo que muchas quizás no nos atrevemos a nombrar, la libertad en la maternidad. Ella es Aldi, bióloga, madre de 3 niñas y un pequeño niño, amante de la naturaleza, incansable buscadora de verdades más allá del molde. Su maternidad no ha sido guiada por una norma, sino por su instinto, su presencia y una profunda conexión con la vida. Desde el momento de sus partos, ella ha decidido vivirla conectada con su pensar y sentir. Es una mujer que admiro con el alma, no solo porque nos muestra que se puede vivir de una manera libre de condicionamientos, sino porque es una mamá innata. Actualmente esa es su misión, la maternidad. Hoy nos comparte su vivencia y sabiduría de la crianza salvaje, que estoy segura para muchas será una gran novedad. Aldi, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás el día de hoy? Lina querida, muy feliz, agradecida y honrada por la invitación. Ansiosa de esta conversación. Aldi, yo ya te presenté un poquito, pero me gustaría que tú te presentaras no desde lo que haces, sino desde lo que tú honras. ¿Quién es Aldi? Wow, justo ahora estoy atravesando una profunda crisis de identidad en la Tierra, entonces es una pregunta que me vengo haciendo. Yo creo que soy un alma que está experimentando, que viene principalmente a ser útil acá y a eso me dedico. Ese es mi rol ahora, a buscar instancias en las que pueda ser útil, en las que pueda ayudar a quien sea que se me presente. Todo lo demás son capas de ego que me identifican, pero que estoy tratando de quitarme, la verdad. Qué sabio lo que dices, porque creo que en esencia todos los seres humanos tenemos que reconocer esta parte del alma y dejar caer los velos del ego, que es tan complicado, es un trabajo de todos los días, dejar de identificarnos con los roles, con lo que hacemos y poder ir hacia adentro. Así que te admiro muchísimo que estés dispuesta en este camino de reencontrarte contigo. ¿Qué significa para ti ser madre en libertad? Fundamentalmente cumplir el rol de ser mamá guiada por el instinto. Siempre van a haber personas criticando u opinando y pasar por encima de eso con amor, sin criticar de vuelta, sino actuar desde el corazón. Yo siento que cuando actuamos desde el corazón nunca nos equivocamos, y si bien muchas veces yo también escucho las opiniones de los demás y no me resuenan, yo simplemente escucho mi corazón y por lo menos de esa manera logro maternar en paz. Para mí lo más importante ahora es pensar que si alguno de mis hijos se tiene que ir de este plano, estar en paz conmigo misma, que no sentir que no me faltó tiempo con ellos, no me faltó conectar con ellos, y para mí eso me hace maternar en paz. Wow, Aldi, cuánta sabiduría, de verdad, que lo dices de una manera tan sencillo porque tu voz me transmite tanta paz, pero actuar desde el corazón, desde el instinto, me parece que es de las cosas más valientes y más complicadas cuando estamos tan desconectadas de nosotras mismas, Aldi. Me encantaría saber cómo descubriste este camino
de conexión, de instinto salvaje. ¿Cómo fue que tú llegaste a este entendimiento? Bueno, yo creo que mi propósito en esta oportunidad es justamente los vínculos. Yo siento que vine a eso, porque desde muy temprana edad yo supe que quería ser mamá, era mi proyección futura y siempre me he preocupado de maternar, de cuidar al resto, aún siendo niña. Entonces tengo claro de que por ahí va lo que yo vine a experimentar esta vez. Yo creo que mi mamá también fue una mamá no convencional. Ella también tuvo 4 hijos y también fue una mamá muy mamá de sus hijos. Yo recuerdo que cuando éramos niños la gente comentaba: ahí va la gallina con sus pollitos, y justamente eso que a mí me gustaba de ella yo lo imito, y el ver su maternidad tan cercana también me ha hecho que la mía sea así, más allá de lo que la sociedad propone o de cómo deberíamos ser. Simplemente conecto en mi corazón lo que para mí es ser mamá, que bueno, es difícil igual mantener el límite entre no abandonarse a una misma y ser mamá, pero yo siento que en este momento de mi vida, como dijiste tú al principio, mis niños son chicos, entonces esto es lo que me toca ahora, enfocarme en ellos y cumplir el rol de la mejor manera posible. Aldi, mencionas que tu mami no fue convencional y me encantaría si pudiéramos platicar a grandes rasgos cómo fue ser criada por alguien que se salía de lo convencional. Cuando niña igual no fue tan fácil porque de partida, a pesar de que fue hace mucho tiempo, nunca fue común ver a una mamá con tantos niños y que andaba con sus niños para todos lados. O sea, yo me acuerdo que siendo pequeña la gente le llamaba la atención y la tildaban también un poco de ser sobreprotectora por ir a todos lados con ella. Y teníamos una vida diferente al resto. Me acuerdo que cuando éramos niños la gente pensaba que éramos gitanos porque se notaba que éramos como una familia diferente. Mi papá era artista, era un pintor loco, entonces ya yo fui criada fuera de de los límites de lo convencional, pero como te digo, me hacía ruido cuando chica. Yo quería ser normal y ni siquiera tenía un nombre normal, todo era extraño en mí, pero sin duda que eso lo escogí yo y eso me marcó también, como que para mí iba a ser imposible ser una adulta normal después de cómo fui criada. Wow, qué hermoso, Aldi. Oye, bueno, ¿cómo fue el tránsito? Obviamente vienes de toda esta ideología fuera de la caja. ¿Cómo fue el tránsito en el que tú eliges partos salvajes o libres? ¿Esto viene también por parte de tu mamá? Mi mamá siempre dijo que su 4 hijo lo quiso tener en la casa porque tenía 3 ya y no quería dejarlos solos mientras ella se iba al hospital. Pero nadie le apoyó la decisión y a mí siempre me quedó dando vuelta a eso. Ella también parió muy fácil, se le hicieron fácil todos sus partos. Yo nací sin anestesia también y a mí siempre me llamó la atención la naturaleza, los animales, las plantas, es mi fascinación. Entonces yo creo que conecté simplemente con esa idea y se fue dando poco a poco, la verdad. Mi primer parto no fue tan natural, pero esa fue la claridad para poder cambiar el rumbo con los demás. Para esto tú estuviste investigando, indagando en este tema que es muy poco convencional que las mujeres realmente tengan estos partos, la libertad de parir en sus casas y autogestionados. Bueno, a partir de tu segunda hija ya tomaste la decisión de hacerlo por ti misma, pero hubo miedo, resistencia. ¿Cómo fue que lograste conectar con esa intuición de realmente es lo que quiero? Mira, la verdad aquí tengo que mencionar al padre de los niños. Él, cuando nosotros nos conocimos, él era de la cultura Rastafari, y cuando yo quedé embarazada de mi primera hija, él me comentó que las mujeres Rastafari en general lo usaban mucho tener a los niños en la casa. Era un mundo desconocido para mí, pero ahí él abrió una pequeña luz que me llevó a ese camino. Yo creo que con otra pareja tal vez no se me habría ocurrido. Así que debo darle por lo menos ese pequeño crédito a él. Y por ahí empecé a darle vueltas, a investigar, sí, sobre el parto en casa, que hace 15 años atrás es muy poco común, salvo obviamente hace 2 siglos atrás cuando era la norma. Y bueno, ahí nos lanzamos, pero como era nuestra primera hija, comentamos la idea de que queríamos tener un parto en casa y nos dejamos llevar por los miedos de los demás. Como éramos primerizos, entonces no lo tomamos de un inicio, sino que escogimos un centro de parto integral que se adecuaba un poco a las necesidades como primerizo. Yo te entiendo totalmente porque yo no tenía idea de que existía el parto salvaje hasta que llegué a la escuela donde te conocí. De todo esto me voló la cabeza porque a mí
yo también me fui a una partera y estuvo ahí conmigo acompañándome, pero prácticamente ella me dijo, estén el mayor tiempo que puedan solos. Pero yo cuando estaba en todo ese proceso, yo sentía dentro de mí que yo podía hacerlo sola, pero de alguna manera estaba ese miedo de, no pujes hasta que llegue la partera. Y eso fue como mi interferencia que hubo, el no poder pujar hasta que llegara el acompañante. Pero dentro de todo ese trip yo dije, es que yo lo pude haber hecho sola, sin ningún tema, pero coincido en cuando nos dejamos llevar por los miedos de los demás, siendo algo, digo, tan poco convencional, porque como dices, hace 15 años, bueno, hablamos de antes y era lo más común que las mujeres no salían de su casa y todo funcionara de una manera correcta, pero con toda esta miedos y toda la ciencia médica que nos llena de que la interferencia es la salvación prácticamente, pues sí ha sido toda una desestructura de creencias, lo que la escuela para mí causó, o sea, y más escuchar relatos de mujeres que lo lograron, que conectaron con ellas, con su instinto, que dejaron a un lado los miedos y que realmente se dieron esta oportunidad que yo creo que ha de ser completamente distinta a lo esperado. Aldi, ¿qué transformaciones viviste en cada parto? O sea, aquí nos cuentas que con la primera hubo esta cuestión en la que sí te dejaste guiar un poquito, pero aprendiste y te diste cuenta de que te dejaste llevar por los miedos y que, bueno, lo podías intentar en tus siguientes partos de una manera distinta. ¿Qué transformaciones y cómo lo viviste en cada parto? Bueno, yo creo que este mismo podcast que tienes tú es muy importante porque nosotros somos mujeres de esta generación que estamos llenas nuestro cerebro está lleno de información. Entonces para nosotras no es tan fácil conectar con esta idea de volver a nuestra naturaleza mamífera. Necesitamos escuchar algún relato inspirador, necesitamos a alguien que nos cuente que es posible y que nos abra esa ventana como a mí me la abrieron. Y de ahí conectar con nosotras mismas y buscar esa sabiduría interna. Pero yo creo que de la nada es muy difícil llegar a eso. Siempre hay alguien que te inspira. Y para mí ese primer parto, que si bien fue sin medicalización, fue sin instrumentos, sin medicamentos, despertó algo en mí que yo sentí que no era así, que un parto natural no era así, manoseado sentí yo. Y me hizo conectar con una Aldi anciana que vivía en mí, que ya había vivido esto muchas veces y que deseaba volver a experimentarlo y entregarse por completo a la vida y a la muerte. Mi segundo parto fue increíble, fue hermoso. Yo creo que ha sido el parto más lindo que he tenido de los 4. Cada uno ha traído su aprendizaje, pero cada uno me ha hecho una mujer más madura, pero a la vez más sensible también, más conectada con la muerte, porque yo creo que es inevitable querer tener una conexión así con la naturaleza y temerle a la muerte, no, es incompatible. Oye, Aldi, esto que mencionas, me gustaría que le entráramos un poquito a la carnita que le podamos deshebrar de ahí, porque mencionas la muerte y cómo tomas tú la muerte, cómo la interpretas, qué lección te ha dejado el parir sin intervenciones respecto a la muerte, ¿cómo la ves? Wow, qué buena pregunta. Mira, te mentiría si te dijera que no me da miedo que se muera algún ser muy querido. Sin embargo, tengo la profunda convicción en mi corazón de que la muerte no ocurre por casualidad. No creo que sean eventos al azar ni accidentales. Yo creo que la muerte, por más precoz que sea, está planeado así. Yo pienso que nosotros hacemos contratos prenatales antes de venir, antes de encarnar incluso en el vientre materno, y ahí ya está estipulado todo lo que vamos a vivir, por lo menos los grandes eventos y el momento en el que nos vamos a ir también. Nosotras en nuestro subconsciente ya sabemos cuándo va a ocurrir eso, o por lo menos entre qué rango de edad. Y cuando tú piensas así es como que te entregas a la confianza de que si va a pasar algo en el parto o cuando tu hijo sea pequeño o cuando sea, es perfecto, así tenía que ser y lo aceptamos antes, solo que ahora no lo recordamos. Entonces, por lo menos a mí se me elimina un montón de sufrimiento y miedo cuando pienso en que cuando tenga que ser, será. Ay, Aldi, cada que estabas diciendo se me ponía la piel chinita porque creo que hablar de vida siempre va a implicar hablar de muerte. Y yo coincido muchísimo en que nosotros ya venimos con toda esta historia de vida que planeamos desde antes de venir, en el vientre materno lo vamos nutriendo con nuestra madre. Pero qué importante resignificar también la muerte, porque creo que la muerte también es lo único que tenemos garantizado y
las creencias del sistema nos ha hecho temerle de una manera como si fuera de verdad lo peor de la vida o lo que debemos de tenerle miedo. Y digo, claro que cuando muere alguien cercano o pasa en este tipo de imprevistos no quiere decir que no nos duelan, pero por lo menos lo aceptamos como el proceso de la vida y el aprendizaje, como en cualquier cuestión que vivimos, el aprendizaje que nos viene a mostrar la pérdida. Entonces, gracias por tocar este tema, Aldi, porque me parece que es muy importante también hablar de cómo lo interpretas tú para poder tener una aceptación y, bueno, por lo menos vivirlo en un proceso más alivianado, por decirlo de alguna manera. Pero todo siempre nos lleva a un aprendizaje, a un crecimiento, a una madurez y un entendimiento que sin esa experiencia en específico no hubiéramos podido realmente entender. Y volvemos a lo que decías en un principio, ¿no? Venimos a estas experiencias, a vivir el alma, que eso es a lo que viene a su escuelita, a experimentar, a probar distintas cosas. A veces nos toca ser mamás, a veces nos toca ser madres, pero a lo mejor solteras, o a veces nos toca hacer distintas cuestiones, distintos roles, pero de eso mismo se va nutriendo nuestra alma. Y gracias, Aldi, por tocar este tema de cómo tú interpretas la cuestión de una pérdida. ¿Cómo se acompaña a una misma en estos momentos sagrados de parto, Aldi? O sea, tú en esos momentos donde estuviste sola, ¿cómo te acompañabas? Yo creo que un plus tremendo es siempre permitir que las condiciones para un parto mamífero se den, como ya sabemos mucho, que es la oscuridad, el calor, la intimidad, la privacidad. Eso ayuda un montón porque desconecta el cerebro pensante. Y al desconectar el cerebro pensante, tú dejas que tu instinto te lleve. Siempre va a haber una parte de uno que está pensando un poco, pero siento que es real que se duerme ese cerebro. Pero en cambio, si tú vas a tener frío, vas a estar pensando que te vas a poner nerviosa, o si hay alguien que te habla, te va a sacar de ese estado. Y cuando estás en ese estado imperturbable de paz, no es mucho lo que puedes hacer, es más una entrega. Sí hubo cosas que yo hice antes que me ayudaron. Por ejemplo, en mi segundo parto leí el libro de la Ina May Gaskin, que se llama Partería Espiritual, y ella menciona que a las olas uterinas, a las contracciones, no hay que como que contenerlas, sino que hay que desearlas y pedir que se magnifiquen y entregarte. Y yo lo puse en práctica en mi segundo parto y fue increíble cómo funcionó. O sea, yo cada ola uterina la agradecía y pedía que la siguiente fuera más poderosa, usaba esa palabra en mi mente, que fuera más poderosa y que me trajera a mi bebé y tráeme a mi bebé. Y de ahí en adelante en todos los partos lo hice y se cumplió tal cual. Tú sabes que al final lo que comanda todo nuestra fisiología es el cerebro. Entonces, bueno, el cuarto parto, que fue en términos emocionales el más intenso, yo seguí muchos consejos de la maestra Itzel, la maestra de las parteras salvajes, y yo me entregué por completo. Solamente estuve acostada guardando mi energía, cerré los ojos, no lo abrí en ningún momento, me entregué a las contracciones, pedía que fueran más y cada vez que venía una me imaginaba que yo me sumergía como si fuera una ola de mar y el cuerpo hizo lo suyo. Me imaginaba también el cuerpo abriéndose como una flor y que cada contracción permitía que un pétalo se abriera más y yo creo que esa entrega y sentir, visualizar que los músculos se están abriendo es muy poderoso. A mí me ha funcionado. Que creo que a cualquiera le puede funcionar también. Es que el parto es una experiencia de rendición. Creo que no tenemos que tenerle miedo, sino la palabra es entrega, desconecta el cerebro, que creo que actualmente es un acto de valentía, pero creo que en experiencia de parto, el parto mismo te lo va pidiendo si no hay interferencias constantes de que te estén preguntando cosas innecesarias o poniéndote en un lugar frío o súper alumbrado, siendo totalmente contradictorio a lo que el cuerpo realmente necesita, la mamífera, no la mujer que todos creen que va a parir, sino la mamífera, dejarla que grite, dejarla que se exprese, que se entregue y darle ese sostén, esa confianza que únicamente en su casa va a poder realmente cubrir, ¿no?, sus necesidades. Aldi, ahora vamos a pasar a lo que nos truje Chencha, dijimos aquí en México, porque Aldi nos contacta desde Chile, pero acá en México dijimos a lo que nos truje Chencha o a lo que vamos. ¿Qué significa para ti la crianza salvaje? ¿Qué sí es y qué no es? Wow. Para mí, crianza salvaje es
crianza mamífera. Yo crío a mis hijos como si yo fuera una osa del bosque con sus cachorros. Así, pero en la ciudad. O sea, intento adaptarme lo más posible a esa realidad y dejo a mis hijos libres en muchos aspectos, en términos educativos, en términos de conexión con la naturaleza, en términos de prejuicio. Y sin embargo, siempre soy ahí como la mamá que los está protegiendo, que está dejando que ellos experimenten, pero mirando, siempre cuidando ahí, intentando ver los peligros que están, pero dejando que ellos descubran el mundo por sí solos, sin tanta información llenándole su cerebro. Existe esa creencia de que los niños nacen con un cerebro vacío y que ese cerebro necesita ser llenado de información. Entonces, mientras tú antes les estimules y antes les enseñes idiomas y bailes y deportes, mejor va a ser para el niño. Pero la verdad es que el cerebro del niño ya está llena de información, y si tú no la llenas de esa información externa, entonces el niño es capaz de actuar desde su intuición y de expresar su magia, su luz, su Dios interno, y sorprendernos a nosotros, dejar que ellos sean, si en verdad ellos son nuestros maestros, cada generación es la maestra de la anterior, y yo dejo que mis hijos me sorprendan, me sostienen de una manera increíble, me hablan, yo siento que Dios me habla a través de ellos, y justamente por eso soy cautelosa con qué tipo de información ingresa a ellos de afuera. Qué precioso, porque esa misma crianza en libertad, crianza mamífera, hace que estén ellos desde muy pequeños conectados a su instinto, que las criaturas son maestras en estar conectadas con su instinto, en decir lo que piensan, en estar conectadas con la fuente, pero que precisamente todas estas estructuras son las que nos llevan a la desconexión, que llegamos a un punto en el que ya estamos muy, muy, muy lejos de lo que éramos realmente, o ni siquiera tuvimos la oportunidad de explorarlo. Y es una gran responsabilidad como mamás llevar a nuestras crías a esta experiencia de su vida y no seguir viviendo mediante nuestras estructuras. Aldi, ¿qué estructuras sociales, educativas o médicas has decidido no seguir? Yo creo que no sigo ninguna, la verdad, pero no quiero que piensen que yo soy mejor por no hacerlo, ni que nadie me tiene que imitar en lo más mínimo. Yo no lo hago porque no me resuena y porque he intentado, pero no puedo. Siento que cuando he intentado hacer algo que no resuena conmigo, el universo me pone un montón de trabas y las cosas no funcionan. Por ejemplo, yo he intentado escolarizar a mis hijas grandes, mis hijas mayores tienen 10 y 14, y no resulta. Siempre ha pasado algo, la pandemia o algo pasa, me quedo sin el auto o me tengo que cambiar de casa, y siempre trabas que me han llevado a que en realidad no, a la edad que tienen todavía no las escolarizo. No sé si las vaya a hacer el próximo año o a futuro, pero siento que conmigo no ha fluido. Entonces, el término de la escolarización por lo menos es algo con lo que yo en este momento no tengo relación. El término médico tampoco. No llevo a mis hijos al médico porque no se enferman casi nunca, y cuando se enferman, afortunadamente siempre han sido cosas leves. Yo confío lo más que puedo. Sí tengo un evento cuando mi segunda hija, yo creo que alguna vez lo mencioné en la escuela, ella estuvo muy enferma cuando era bebé, se enfermó cuando tenía 1 año 10 meses, y eso rompió totalmente mi confianza con el sistema médico. Yo en ese momento sí la llevé al hospital porque realmente no sabía qué le pasaba, y ella estuvo hospitalizada varias veces. Nos decían que no sabían si ella iba a crecer, si iba a poder vivir, y perdí tanta fe en el sistema médico que me di cuenta de que ellos son personas como nosotros, que están también aprendiendo sobre la práctica, que uno muchas veces tiene endiosado a los médicos, y yo en ese momento me di cuenta de que en verdad no sabían, muchas cosas no sabían. Entonces perdí la confianza en ellos, lamentablemente. Y nada, yo quiero creer que sus cuerpos funcionan, son capaces de autorrepararse, y bueno, y confiar nomás, confiar en que todo es perfecto. La mirada del observador influye más de lo que creemos, y yo también coincido en, no se trata de estar en contra o a favor, sino de vivir el propio camino. Tú lo dices muy claramente, a mí no me resuena porque en cuanto a mis experiencias y mi verdad, yo veo el mundo y lo que me rodea de esta forma. Pero no quiere decir que esto sea la verdad absoluta, sino en mi experiencia ha funcionado, en mi experiencia me gusta,
y en mi experiencia me encanta estarla viviendo de esta manera que me ha llevado a tener resultados con mis criaturas y demás. Aldi, ¿cómo es desescolarizar a las criaturas? ¿Cómo es no llevarlas a un sistema escolar, pero estudiando en casa o por lo menos guiándolas? En primer lugar, es cansador. No voy a mentirte, es cansador porque toda la responsabilidad recae en mí, el hecho de tener que estar todos los días recordándoles que hagan algo, pero también, bueno, como tú mencionaste, yo soy bióloga de profesión, trabajé en investigación, pero también trabajé en docencia, trabajé en colegios y vi el sistema educativo desde adentro. Y me di cuenta que son muy pocos los niños que realmente disfrutan yendo al colegio. Obviamente en los recreos, en los ratos de descanso que tienen los niños, disfrutan la mayoría. Pero en las clases, en los horarios de clase, son muy pocos niños los que disfrutan. Yo diría que ni siquiera el 10%. Y vi la frustración en los niños, vi cómo el hecho de etiquetarlos marca su autoestima para siempre, que yo dije, yo no quiero esto para mis niñas. Y cuando sea mamá, en ese momento ni siquiera era mamá, yo decía, no creo que los mande al colegio. Y también aprendí a darme cuenta de qué son las cosas que realmente necesitan los niños. Entonces, si bien mis hijas rinden exámenes libres, yo les enseño los contenidos básicos para que puedan aprobar esos exámenes. Yo les doy énfasis a cosas que son importantes para la vida diaria, que a mí como adulta me sirven las matemáticas, por ejemplo, básicas, para que ellas puedan hacer cálculos mentales cuando van a comprar. Esas sí son cosas importantes, la lectura, la escritura, la naturaleza, pero aprender a seleccionar y principalmente que ellas me vayan guiando a mí sobre qué es lo que les gusta y sobre qué son buenas. Si una de mis hijas es buena en algo, yo la voy a reforzar más en eso, para que aprenda a descubrir cuáles son sus dones y a qué vino también. Qué importante poderlos guiar para lo que ellos son buenos. Y como dices, digo, hay cosas fundamentales, pero prácticamente pues la raíz cuadrada pues no la andamos sacando cuando vamos al súper, ¿verdad? Aldi, ¿cómo equilibras libertad con contención? Yo en general intento darles la libertad a ellos bueno, al bebé no, porque es muy pequeñito, entonces por eso hablo de ellas, de mis hijas mayores. Libertad en todos los aspectos, sobre lo que quieren hacer, sobre qué les gusta y son ellas mismas las que me buscan cuando necesitan contención, cuando sienten que el mundo las abruma, siempre recurren a mí, o para resolver problemas en sus relaciones sociales. Siempre estoy yo ahí disponible para ellas. Me imagino que por ahí va la pregunta, ¿no? ¿Qué herramientas o lenguajes has desarrollado con tus hijos al no escolarizarlos ni medicalizarlos? Qué linda pregunta. Yo creo que la comunicación básica es muy fuerte entre nosotras, porque pasamos todo el día juntos, entonces estamos obligadas, por así decirlo, a hablar, a comunicar, a expresar lo que nos pasa, también entre ellas, las niñas, pero también es como cuando tienes cualquier ser querido y pasas mucho tiempo con él, empiezas a fusionarte y ya a tener otros tipos de comunicaciones, comunicación visual, comunicación telepática, transmisiones de pensamientos. Yo todo eso a mí me pasa con mis hijas. Y yo creo que nos pasa a todas las mamás, la verdad, a todas las mamás. Pero cuando cada uno está enfocado en su propio mundo, los niños en su colegio, los papás en sus trabajos o lo que sea, como que esas conexiones se van debilitando un poco. Pero cuando tú estás siempre conectado, esos cordones se van engrosando. Entonces, todo es más fluido. Es más fluido para ellas contarme lo que les pasa, sus problemas, y yo también detectarlo al vuelo, al tiro. Aldi, ¿y te has enfrentado a esta mirada externa por tu manera de criar, tu manera de parir, a los juicios o los cuestionamientos que son tan comunes hoy en día, aunque no deberíamos de permitirlos? ¿Cómo los enfrentas? Todo el tiempo, de hecho, hoy día en la mañana me encontré con una vecina que justamente me dijo, yo no sé cómo lo haces tú con 4 que ni siquiera van al colegio, y la gente como que se compadece un poco de mí porque reflejan su experiencia en mí. Ellos creen que su forma de estar abrumados
entonces yo la tengo multiplicada, porque ellos se abruman con uno, entonces yo me abrumo 4 veces lo que se abruman ellos. Pero la verdad es que los escucho siempre con compasión y yo digo, bueno, esta persona algo me está mostrando de mí también. Trato de ver qué de lo que me dice ellos me resuena o de qué manera me estoy criticando yo a mí misma, porque siempre cualquier persona con la que nos encontramos está diciendo algo sobre uno también, aunque uno piense, no, él no tiene nada que ver conmigo, me critica, pero no me conoce, pero en el fondo siempre hay algo que es de uno. Entonces siempre trato de hacer el ejercicio como de, en realidad a lo mejor yo sí quiero escolarizar a las niñas y no lo hago por tal razón, entonces siempre me lo vuelvo a cuestionar, trato de conectar conmigo misma y decir, ¿por qué en realidad no escolarizo a las niñas todavía? Y hasta este momento todavía llego al consenso de que aún no es el momento para mí, pero yo creo que a esas críticas sociales nos enfrentamos todas las mamás todo el tiempo. Y fíjate que en relación al parto es más bien una buena acogida. Eso sí, no me he sentido nunca responsable, por ejemplo, nunca me han hecho sentir irresponsable, sino que todo lo contrario, siempre como eres muy valiente por hacerlo, te admiro, wow, en otra vida me gustaría volver a hacerlo como tú. Siempre recibo ese feedback y yo creo que en el fondo es porque a las mujeres alguna fibra les tocaste en su interior, algún recuerdo despertaste en ellas de que eso lo habían hecho así o eso se puede hacer así. Entonces, en ese sentido es un mensaje lindo que uno porta. ¿Y qué es lo más difícil y lo más luminoso de criar fuera del sistema? Lo más lindo es, tú, Lina, conoces el amor que se siente por un hijo, que es un amor tan puro, es una entrega. Nosotros amamos a los hijos no como amamos a una pareja, siempre esperando recibir algo a cambio. Los hijos es una entrega total, es un amor, como siento yo, el amor que tiene Dios por nosotros. Y los niños también te aman de esa manera, nos entregan un amor tan puro, tan hermoso, y yo tengo eso multiplicado por 4. O sea, tengo 4 ángeles, 4 seres encomendados por Dios. Me siento tan honrada, siento como que a veces me pregunto, no sé qué hice para merecer este tremendo honor de criar a 4 seres que son increíbles, majestuosos, que para mí eso es hermoso. Yo ando con mis niños para todos lados. Me encanta estar con ellos, me encanta reírme, los niños son chistosos, son divertidos, yo lo paso bien con ellos. Y bueno, en este momento para mí lo más difícil es que los 4 están en etapas muy diferentes. Mi hija mayor es adolescente, la segunda es niña, tengo una toddler y un bebé. Entonces, si fueran los 4 de una edad similar, yo estaría toda la tarde jugando con los 4 en el suelo. Pero son los 4 de edades muy diferentes, entonces tengo que tener 4 versiones de mí para hablar en 4 idiomas diferentes y eso es muy cansador a veces. Claro, porque creemos que como mamá, yo como mamá primeriza, de que ya la tienes bien, ya te sabes unas cositas, ya con el segundo a lo mejor es más fácil y quizás sí, a lo mejor te vuelves más pro en cambiar los pañales rapidísimo, pero creo que cada hijo nos lleva a una evolución completamente distinta y como lo has dicho claramente, un lenguaje, un entendimiento con el que cada uno te va poniendo distintos retos y distintas pruebas que van hacia tu evolución. Definitivamente creo que maternar es la función altruista más grande que podemos hacer porque es la entrega total desde el inicio de la vida, desde que la estamos tejiendo con nuestra sangre. Y qué interesante saber cómo es lidiar con hijos de distintas edades en simultáneo. Aldi, todo esto que has vivido, ¿en qué te ha convertido? ¿Quién es Aldi a través de toda esta forma de su maternidad? En este momento de mi vida no tengo claro quién soy, porque quién creía que era, me di cuenta que era mi personaje, lo que le gustaba hacer, cómo quería verse, cómo quería que los demás me vieran. Era el personaje Aldi. Con todas las circunstancias que he vivido últimamente, esa Aldi se rompió y ahora estoy conectando o intentando conectar con mi verdadera esencia, que no tiene nombre, que no soy Aldi, y tratar de no involucrarme demasiado con los problemas de este mundo, porque justamente son ellos los que nos llevan al sufrimiento, a engancharnos de cosas que nos quitan la paz. Entonces, en mi día a día, yo hago el recordatorio de que estoy aquí para ser útil. Hago lo que tengo que hacer. Mi responsabilidad en este momento son mis hijos. Lo hago lo mejor que puedo. Soy lo más respetuosa que puedo con cada uno de ellos, porque ellos no son niños, ellos son seres de luz.
con sus necesidades y yo estoy al servicio de ellos también. Entonces hago todo lo que puedo por cumplir mi papel a la perfección o lo mejor que puedo, pero al mismo tiempo tratar de conectar conmigo y descubrir quién en realidad soy y por qué estoy acá. Digamos que tu viaje de la maternidad te ha llevado a deconstruir y a sanar para poder acompañar y buscar acompañarte en este camino que es tan fácil perderse, Aldi. Yo creo que con todos los roles impuestos y todo este, como dices, este mundo que da miedo voltear, y esa era la pregunta que se me fue hace ratito, ¿cómo estoy tratando de buscar cómo formularla, pero quiero dar a entender que cómo crías en casa y buscas este cuidado, esta contención, este amor, pero cómo los preparas también para enfrentarse a un mundo que es hostil. ¿Cómo lo hablas, lo dialogas? Porque digo, creo que no hay mejor lugar que aprenderlo desde casa, pero cómo enfrentarse, yo lo veo en mí con mi criatura, a veces no sé cómo recurrir a ciertas maneras de hacerle entender que, bueno, aquí en casa todo funciona de la manera más armónica que podemos, pero que cuando se enfrenta al mundo, pues suceden cosas y también debe de saber defenderse desde el amor, ¿no? No desde la violencia y generar ese mismo bucle. Sí, qué buena pregunta, Lina, me encantó. Bueno, esta búsqueda espiritual que para mí ha sido la maternidad, me ha transformado tanto que también ha transformado mi forma en la que yo veo cómo criar a mis hijos. Y yo les enseño a ellos de que el mundo en realidad va a ser como ellos lo vean. El mundo, nuestro mundo es una proyección. Eso no lo digo yo desde una religiosidad, sino que lo dicen los metafísicos, un montón de pensadores hoy en día. El mundo es una proyección de la mente y como tú creas que es el mundo es justamente lo que tú vas a ver. Si tú le enseñas a los niños que el mundo es un lugar peligroso, que tienen que tener cuidado porque los pueden asaltar, un montón de atrocidades, precisamente lo estás programando para que vean así el mundo. Y yo les digo a ella que el mundo es un lugar hermoso, que, que todas las personas con las que se encuentre son esa luz, que tomamos diferentes disfraces nada más, que siempre tienen que tratar a todos con mucho respeto, que siempre vienen a enseñarte distintas cosas. Y que bueno, que lo que nosotros somos son lo que vamos a atraer también. Entonces, que ellos siempre tienen que sacar la mejor versión de sí mismos. Y eso es con lo que se van a enfrentar, eso es con las personas que van a atraer. Pero yo sí les digo que el mundo es un lugar hermoso, que nosotros no, obviamente me imagino que tú tampoco ves noticias. Un poco sí, es difícil el límite como entre criarlos en una burbuja. Son cosas que sí pasan, pero yo le digo a ella que todo es un aprendizaje y esas personas justamente que están viviendo cosas atroces no es porque sean víctimas, las cosas malas que nos han pasado a nosotros tampoco es porque seamos víctimas de nada, sino que son justamente pruebas que hemos escogido para poder avanzar, pero yo sé que entre todas esas conversaciones súper filosóficas, algo les queda y, y bueno, es la forma que tengo yo a veces les digo, perdón por tener una mamá tan loca, pero ustedes me eligieron. Entonces, bueno, es lo que hay. Qué lindo porque los haces ir hacia adentro. Desde que te pregunté cómo lidias con toda esta mirada externa, es voy hacia adentro. ¿Qué es lo que de mí me está diciendo esta persona? Y creo que desde ahí empieza la sabiduría en la manera de vivir, ¿no? De vivir de una manera sin miedo, sin limitaciones, desde tu propia verdad, escuchándote a ti. Y sí, hacerles creer que todo esto es hacer las creencias adecuadas para enfrentarse a un mundo que estoy de acuerdo, aquí hay cuestión de lo que tú atraes según tu vibración, porque eso es lo que somos. En esencia, si nos pudiéramos presentar fuera de roles, yo diría que somos energía, información y vibración, y precisamente en base a esa información que tú traigas vas a estar resonando. Y la información cuando le metes tanto amor, tanta ternura, que nos hace tanta falta en este mundo y alejarlas lo más que podamos
de este mundo hostil, ¿no? Que nos rodea, pero yo siempre he dicho que somos más los buenos y los que queremos realmente hacer que esta experiencia de vida valga la pena. Aldi, ¿qué le dirías a la mujer que le da miedo parir? Que siente que su cuerpo no sabe parir si no es que un médico está ahí presente. Lo primero que le diría es que parir de manera fisiológica, natural, como una mamífera, es una tremenda oportunidad para hacer un cambio de conciencia. O sea, para mí haber pasado 4 veces por eso, me siento honrada, me siento muy agradecida, porque es como pasar a otra dimensión, a otro nivel. O sea, es una tremenda oportunidad si es que quieres avanzar en términos espirituales. Por lo menos así lo he vivido yo. Y es como que te están ofreciendo una tremenda oportunidad y no la desaproveches. En verdad puedes transformarte en otra persona, conectar con el amor, conectar con la crianza de tus hijos desde un gozo tremendo. A mí, por ejemplo, me ve la gente que tengo 4 niños y me dice, ay, te veo, pobrecita, pero en realidad yo no resueno para nada con esas afirmaciones, porque para mí la maternidad es un gozo. Wow, o sea, compartir con 4 personas con un amor tan grande, y yo pienso que eso también es por la forma en la que ellos nacieron, por los tremendos maestros que fueron, por la forma en la que nos conocimos, como yo los recibí. Es una oportunidad que yo creo que vale la pena por lo menos darle vuelta, a ver si es que en verdad te quieres perder una oportunidad así. Pero también les diría que hagan el ejercicio de ver qué es lo que realmente le da miedo de parir así. ¿Qué te da miedo? ¿Te da miedo morir? ¿Te da miedo que muera tu hijo? Porque esas cosas también pueden pasar en un hospital. Que busque cuál es el verdadero miedo. Y también es válido que no quiera hacerlo. También es válido. Yo creo que, no sé si sinceramente, desde la máxima humildad, no sé si es para todas. Hay mujeres que a lo mejor no vienen a aprender esas, sus lecciones son otras. Y es súper válido, súper respetable que quieran vivir una experiencia diferente. Wow, Aldi, qué hermoso todo lo que nos compartes. Gracias por abrir este espacio con una verdad que no obedece, pero sí escucha y sí busca priorizar este vínculo y esta conexión con ella y con sus criaturas, que son su entorno más cercano. Tu voz nos recuerda que la maternidad es un acto de soberanía, de amor feroz y de cuerpo libre. Hoy muchas escuchas volverán a su instinto, a su útero, a su mirada sobre lo que significa criar. Esta conversación ya forma parte del tejido indómito de Tejedora de Vida. Gracias, Aldi, por acompañarnos a este espacio. Gracias por quedarte hasta el final. Que lo que hoy escuchaste te acompañe como un hilo sutil en tu propio camino. Te espero en el próximo episodio de Tejedora de Vida.